Muy buenas tardes, qué gusto que estén con nosotros aquí en la UNAM Responde, completamente en vivo desde TV UNAM. Hoy que es jueves 27 de agosto, seguimos muy atentos a lo que ocurre con esta pandemia y bueno, en este contexto, hoy más que nunca valoramos la importancia de estar sanos, pero también recordamos que la salud es un derecho que no debe hacer distinción por raza, religión, ideología o condición social y económica. Sin embargo, durante todas estas semanas hemos sido testigos de cómo las desigualdades se han hecho más evidentes, por ejemplo, en los países del tercer mundo, tal como es nuestro caso, en donde hay comunidades, hay grupos que resultan más afectados, que resultan ser más vulnerables en una crisis de salud como la que estamos viviendo. En este contexto, nuestro tema de hoy es hablar sobre el derecho a la salud, cómo se vive, cómo se debe respetar, cómo se debe aplicar y por qué resulta tan importante tener claridad en este tema precisamente en una contingencia tan larga como la que estamos pasando. Tenemos un programa muy completo, quédense con nosotros. Además tenemos las reflexiones de Jacobo Dayan, otros reportajes que seguramente son de nuestro interés, nuestras recomendaciones de cultura, humor y más. Y comenzamos con el resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde precisamente las autoridades locales y federales, preocupados por esta contingencia y pensando también en lo que sucederá cuando esta crisis termine, se ocupan ya de crear estrategias a nivel local y a nivel federal, esto a través de la CONAGO, para que se crean oportunidades y se busque una mejor estabilidad y calidad de vida para todos los mexicanos. Comenzamos pues con este resumen inicial. En el caso de circos estamos viendo justo los protocolos y en el caso de centros nocturnos lo que hicimos fue abrirlos con posibilidad de restaurantes. Como saben, es pues de los espacios más complejos para abrir en la pandemia, dada la cercanía de las personas, en fin, tiene muchos problemas que pueden llevar a contagios. Efectivamente, la intención del gobierno mexicano y la decisión y la capacidad, la instrucción que dio el presidente López Obrador es: ninguna persona que médicamente necesite la vacuna se va a quedar sin ella. En ese sentido es que se ha hablado de universal. El gobierno mexicano tiene el dinero, lo ha destinado ya, lo ha preidentificado para que ninguna persona en México que tenga una indicación médica de vacunación contra el COVID se quede sin ella. Todas y todos van a tener acceso gratuito a la vacuna. En ese sentido es universal. Nosotros decidimos, junto con los presidentes municipales, modificar totalmente nuestros presupuestos. Enfrentar la pandemia también era enfrentar el que mucha gente está hoy sin empleo. Hemos perdido más de 75,000 empleos en esta pandemia. Estamos empezando a recuperarnos, pero en este mes apenas hemos recuperado 4,700 empleos. Hasta ayer llevábamos cerca de 80,000 empleos generados o recontratados para el Seguro Social. Ya vamos hacia adelante. Nos está ayudando pues el que se está apoyando abajo, no se nos ha caído el consumo. Continúan los números de casos registrados por COVID-19 en México y en el mundo, y durante todos estos meses en total ya van más de 23 millones de personas que han sido afectadas con la enfermedad de COVID-19. Estados Unidos y Brasil siguen estando a la cabeza en este conteo. Vamos a conocer la situación internacional. A nivel mundial, los casos de coronavirus superan los 24 millones. Corea del Sur reporta 441 nuevos casos, su registro diario más alto desde marzo. Francia registra 5.429 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, su nuevo máximo posterior al cierre y un nivel de infecciones no visto desde principios de abril. Myanmar informa 100 nuevos casos, su mayor aumento diario desde el inicio de la pandemia. México registra un conteo de 573.888 casos y 62.076 muertes por COVID-19. El país recibió la presidencia pro tempore del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, donde destaca la importancia de la cooperación en temas como coronavirus.
España informó 3.594 nuevas infecciones. El país lucha por contener una segunda ola de contagio. Gaza informa su primera muerte por COVID-19. En Estados Unidos, mientras el huracán Laura azotó las costas de Luisiana y Texas, los refugios se ajustan para evitar la propagación del coronavirus. Qatar ha decidido reabrir todas las mezquitas del país para las oraciones diarias y de los viernes a partir del 1 de septiembre. Europa presenta un aumento de casos de más del 10% en 14 días en 32 de los 55 países del continente, según informes de la OMS. El Museo Británico de Londres reabrió este jueves tras un cierre de más de 5 meses a causa del coronavirus. La jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes y Zoonosis de la OMS, María Van Kerkhove, dijo que es posible que las personas que se hayan recuperado del COVID-19 puedan volver a infectarse. Y alguien que nos ha hecho revalorar y el cuidado de nuestra salud es el doctor Carlos Rosales, quien todos los días nos da consejos para cuidarnos a nosotros mismos y también cuidar a los que están hacia nuestro alrededor, pues evitando todas estas noticias falsas o fake news. Y precisamente estando en una etapa donde los contagios continúan, las cifras siguen aumentando, hoy nos explica exactamente lo que significa el contagio, la inmunidad de rebaño. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos contestando las preguntas de nuestro público. Ahora nos preguntan, ¿qué significa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño? Bueno, en un grupo de personas, cuando alguien se infecta, por ejemplo, de coronavirus, esta puede infectar a otras personas y estas a más personas y rápidamente la infección se dispersa. Eso es lo que está sucediendo actualmente en la pandemia. Algunas de esas personas infectadas se recuperan con el tiempo y desarrollan inmunidad. Cuando pasa mucho tiempo y muchas personas ya se han protegido, o cuando se tiene una vacuna y muchas personas desarrollan inmunidad por la vacuna, cuando alguien infectado aparece, le cuesta mucho trabajo infectar a alguien susceptible porque se encuentra entre muchas personas que ya están protegidas. Esto es, la persona susceptible se encuentra protegida de una infección al encontrarse entre muchas personas en el rebaño. Esto es lo que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. En la pandemia que nos atañe, todavía estamos muy lejos de lograr esa condición. Hay muchas personas susceptibles que no se han infectado y no están protegidas. Lo mejor por ahora es evitar infectarnos mientras no tengamos una vacuna. Sígase cuidando mucho y así evitaremos la dispersión de la pandemia. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Muy buenas tardes y seguimos enseguida con nuestra entrevista de hoy. El artículo 73 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y también el acceso a los servicios que la garanticen. ¿Qué significa tener el derecho a la salud? ¿Cómo se replantea esta situación en tiempos de pandemia? Para hablar de este tema, hoy me da muchísimo gusto saludar al doctor Guillermo Estrada Adán, quien es especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Durante todas estas semanas, durante ya casi 5 meses, pues hemos hablado en este espacio de la salud en muchísimos programas, pero prácticamente siempre del lado de la ciencia, de la medicina, de la infectología, de la epidemiología, pero es la primera vez que lo hablamos desde el punto de vista del derecho. ¿Qué significa hoy? Empecemos entendiendo este término, el derecho a la salud. Gracias. Tú ya has referido, por fortuna, el artículo 73 constitucional y también el 4º de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la salud. No obstante, yo quiero recitar prácticamente lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos, porque agrega una definición que puede ser mucho más comprensiva. Tanto el Protocolo de San Salvador, que es un instrumento regional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dicen que el derecho a la salud es el nivel máximo posible de salud física y mental o de bienestar físico, mental y social.
Así pues, para México y para muchos estados del mundo, este tendría que ser nuestra referencia normativa de lo que deberíamos entender por derecho a la salud, Rosa. Estos términos a veces nos parecen un poco no solamente complicados, sino alejados de la realidad, digamos, a las personas de a pie que no estamos familiarizados con estos términos. ¿Cómo entender esta situación? ¿Cómo hacerla valer? ¿Cuáles son sus alcances, digamos, en la práctica, en el día a día de todos los mexicanos? A veces también a los juristas nos parece complicado, pero a eso nos dedicamos. El derecho a la salud en principio significa que debemos gozar de las facilidades que nos debe proporcionar el Estado, de bienes, servicios, condiciones necesarias para que podamos alcanzar el más alto nivel posible de salud. Y aquí habría que hacer un par de precisiones. Primero, el derecho a la salud no significa el derecho a estar sano, porque hay muchas circunstancias que le escapan al Estado. Por ejemplo, al Estado como sujeto obligado. Por ejemplo, la cuestión de la carga genética que podríamos llegar a tener. Eso significa, por tanto, como segunda precisión, quisiera decir que no solamente no es el derecho a estar sano, sino que el derecho a la salud tiene también una importancia individual, porque nos obliga a nosotros mismos a cuidarnos. También genera obligaciones para el Estado, pero hay también una importancia vital de que nosotros tengamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo para cuidar nuestra salud. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de derecho, precisamente siempre pensamos en que, digamos, alguien más tiene la responsabilidad de que esto se cumpla. Pero hablando en un tema tan sensible, en donde, bueno, hoy vamos a dejar de hablar de pacientes y nos vamos a convertir en sujetos, en personas. ¿Cuáles son estas responsabilidades para lograr este bienestar y esta mejoría en nuestro cuidado y en nuestro bienestar, que, como bien dices, no es necesariamente la salud o el estar sanos? Gracias. Como decía Carlos hace un momento, una de nuestras mayores obligaciones hoy que le escapan al discurso jurídico y que quedan más bien en nuestra conciencia es cuidarnos a nosotros mismos. Si no tenemos que salir, no tendríamos que hacerlo, reforzar nuestro sistema inmune y muchas otras características y acciones que nos han dicho. Pero eso no significa que si llegamos a estar enfermos, surgen obligaciones para el Estado que tendríamos que estar también muy atentos de exigirlas, porque en ese contexto me parece que podríamos también salir mucho más rápido de toda esta pandemia. Entonces el derecho internacional otra vez y el derecho constitucional nos ayudan a saber qué le podemos pedir al Estado en el caso de que estuviéramos enfermos. Por supuesto, le podemos pedir instalaciones, es decir, hospitales, le tendríamos que pedir insumos, no solamente para el personal profesional de la salud, que pudiera contar con todos los insumos para hacer su tarea de la mejor manera posible. Le tendríamos que pedir también, por supuesto, medicamentos, es decir, todo este conjunto el Estado tendría la obligación de ofrecérnoslo. Y si no lo hace, entonces buscaríamos otras medidas ya judiciales para quejarnos, dolernos de lo que el Estado no ha sido capaz de hacer. Para hacer esto, para llegar a este punto, lo primero que tendríamos que hacer pues, es estar por lo menos un poquito informados sobre este tema. ¿Cuáles son esos factores que impiden o que promueven que esto se lleve a cabo? Es decir, parecería como muy sencillo decir, pues me tengo que cuidar, uso el cubrebocas, salgo a la calle, pero hay otros factores que lo impiden o lo promueven. ¿De qué factores, de qué elementos podríamos estar hablando para entenderlo más claramente? Difícilmente nos encontraremos a una situación más compleja que esta. Los factores son múltiples. Por supuesto, hay un factor económico que no podemos perder de vista. Y hay un factor social que desde el punto de vista académico se ha estudiado, que tiene que ver con las desigualdades de la sociedad mexicana, pero también de las desigualdades en América Latina. Y es un factor fundamental para no solamente el cuidado personal que habíamos hablado, el cuidado de nuestra familia, el cuidado de nuestro barrio, de nuestra comunidad, sino también para propiamente exigirle al Estado ciertas obligaciones. Vivimos, Rosa, en América, que es la región más desigual de todo el planeta. Esas desigualdades, que pueden ser económicas, sociales, de otro tipo,
justamente hacen que los factores del derecho a la salud se muevan y no sean homogéneos. De ahí que deberíamos estar muy atentos para atender justamente estas desigualdades, y el Estado, los gobiernos, tanto locales como el gobierno federal, de alguna manera suplir esas desigualdades a través de sus políticas. Ese es el gran reto que nos está enfrentando esta pandemia. Eso te quería preguntar, no es una situación, nueva, no es una situación que surgió, se hizo evidente precisamente con esta crisis sanitaria, es una situación que ya se viene arrastrando, que ya es conocida. ¿Cómo resulta más afectada, digamos, justamente con una enfermedad como la que estamos viviendo ya desde hace casi 5 o 6 meses? Justamente lo que hace la pandemia es desvelar, hacer muy evidentes nuestras desigualdades. El asunto, desde luego, no es fácil. Hay órganos internacionales, por ejemplo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de resoluciones muy pronto en el contexto de la pandemia, estoy hablando de marzo de este año, cuando América Latina estaba entrando ya a ciertos estados de emergencia o a la jornada de distanciamiento social en la cual estuvimos en México, que estos órganos se ocuparon de eso y mandaron ciertas directrices para los estados, justamente para entender que cualquier política pública o cualquier decisión que se tomara en los estados de la región debería atender al derecho humano o a la perspectiva de los derechos humanos en general. Y entonces nos manda ciertos conceptos como vulnerabilidades, como interseccionalidad, es decir, ubicar a personas en donde coinciden determinadas desigualdades, lo que los hace todavía muchísimos más vulnerables. Pueblos indígenas, mujeres, personas en movilidad, etcétera. Ese es el escenario complejo y esa es la manera en que tendríamos que estar respondiendo desde el discurso jurídico. Pensando en estas recomendaciones que conocemos desde hace ya varios meses, como son el aislamiento y el distanciamiento social, que son medidas que pueden aplicarse, digamos, precisamente a ciertos grupos privilegiados, que son considerados privilegiados en esta situación, existen otras muchas poblaciones que no pueden ni siquiera imaginar que estas medidas sean posibles para su aplicación. Y entonces ahí entra otro término del que creo que nos puedes explicar muy ampliamente, que es los derechos humanos. Bueno, ahí habría que decir previamente, si me permites, que el derecho internacional también ha distinguido entre lo que deberíamos entender como aislamiento, que es a una persona que ya prácticamente está diagnosticada con una enfermedad, de la cuarentena, que es a aquellas personas que previsiblemente pudieran estar también en una situación de peligro. El derecho a la salud nos demuestra, hoy más que nunca, que tiene una interdependencia con muchos otros derechos. Se afecta no solo el derecho a la salud, pero también está afectado el derecho a la vida, por eso somos capaces de incluso de restringir nuestras libertades, porque lo que está en juego es la vida, pero también el derecho al trabajo, por ejemplo, o el derecho a la vivienda. Vamos a ver muchos fenómenos donde la gente no puede, por ejemplo, cumplir con la obligación del pago del alquiler o de la renta y tendrá que moverse, es decir, ahí hay todo un tema, y lo único que demuestra es que justamente el derecho a la salud está interrelacionado con otros derechos. Para nosotros, para quienes nos ocupamos de las reglas jurídicas, eso lo hace todavía una situación muchísimo más compleja, porque cada derecho tiene un grado de especificidad que no podríamos perder de vista. Es más un reto, por un lado el reto de describir lo que está pasando, y por otro lado el desafío de encontrar una solución, y en eso estamos, tratando de dialogar con distintas disciplinas, con distintos saberes, invitando a distintos académicos y académicas a que nos ayudan a comprender cómo salimos pronto de este reto que estamos viviendo. Precisamente hablando de estos retos, se tendría que tener, no sé cómo aplica, digamos, las leyes ya están establecidas, ya no se pueden modificar aunque haya estas recomendaciones a raíz de una pandemia como la que vivimos, pero entonces, ¿cómo se logra proteger a quienes más lo necesitan? Porque ahí no puedes, digamos, tener como o medir con la misma vara ni ponerse en la balanza un grupo vulnerable con otro que sí tiene las posibilidades de seguir estas recomendaciones. ¿Qué sucede o cómo aplica el derecho en estas situaciones, en estos escenarios, doctor?
A ver, la pregunta es muy pertinente. Primero porque es cierto, tenemos ya un conjunto de reglas jurídicas que son las que son, podrían estar mejor en algunos casos, pero ya están. También tenemos, y eso hay que decirlo, un poco para provocar una reflexión más profunda entre la audiencia y entre nosotros, que hay un mecanismo que no se activó en México, sí se activó en otros países, que es el mecanismo de la emergencia constitucional, que está establecida en nuestra Constitución, en el artículo 29, y que eso permitiría, Rosa, adoptar una serie de medidas que se sumarían al otro aparato jurídico que ya tenemos, al que no podemos fácilmente cambiar, por decirlo de alguna manera. No obstante, ese mecanismo no se activó en México, así que tenemos a un Consejo de Salubridad General operando en una situación de epidemia, como dice la Constitución, con ciertas facultades, pero al mismo tiempo tenemos ciertas restricciones de derechos. Y ese es un problema porque no se activó la vía constitucional que tendríamos que haber activado y que permitiría crear ciertas reglas o ciertas políticas públicas de manera más rápida, más ágil y en medio de la anormalidad constitucional con muchísima mayor certeza jurídica para proteger justamente a las personas mucho más vulnerables. Ahora, nuestro universo de vulnerabilidad en México también es enorme, porque por un lado está, por supuesto, la vulnerabilidad económica, el número de pobres en México, están también las mujeres que no podemos perder de vista y a quien los órganos internacionales han puesto en la mira como uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. Están los pueblos indígenas, está la infancia, además están las comorbilidades médicas, somos un país alto en diabetes, en obesidad infantil. Tenemos que crear herramientas muchísimo más ágiles para justamente atender a todo el universo que constituyen las personas en situación de vulnerabilidad. Dices herramientas ágiles y yo pensaría desde el otro punto de vista, quizá del de las humanidades, pues herramientas más sensibles precisamente para proteger, parece una frase común, pero pues proteger a quien más lo necesita en una situación como la que estamos viviendo, porque efectivamente no solamente se trata de cuidar nuestra salud, sino que hay gente que no puede hacerlo porque pues pierden la posibilidad de trabajar y eso significa de comer y de vivir como lo vienen haciendo. Lo que se busca o lo que se buscaría idealmente es el bienestar en todos estos sentidos. Vamos a seguir abordando este tema, me quedo con esta primera parte, con esta reflexión. Hay estatutos y debería hacerse cumplir aún en tiempo de pandemia y considerando todas estas limitaciones. Doctor Guillermo Estrada, te agradezco estos primeros minutos para la UNAM Responde. Seguiremos conversando de este tema. No te vayas, volveremos en más adelante. Y ahora también los invito a ver la siguiente pausa porque regresando también tenemos nuestras recomendaciones de cultura, reportajes, Jacobo Dayan y mucho más. No se vayan. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde y seguimos hablando de lo importante que es cuidar nuestra salud, pero no solamente la física. Enseguida tenemos nuestras recomendaciones de cultura para las siguientes horas. Comienzan los festejos por los 10 años de creación de la Cátedra Bergman. Mañana viernes, a través de Facebook, representantes de algunos de los cineclubs más singulares de Latinoamérica compartirán sus experiencias sobre cómo ha afectado la pandemia a sus labores cinéfilas y cómo han sobrellevado la contingencia. Comentarán algunas de las estrategias que han trabajado colectivamente para seguir disfrutando del cine a pesar del confinamiento. Textualidades en Contingencia es un evento de literatura expandida que Casa del Lago Virtual y la Cátedra Max Aub organizan con el propósito de explorar el diálogo que dos autoras tendrán a partir de la improvisación. El punto de partida es la creación de sus textos, haciendo uso de herramientas digitales y al mismo tiempo transmitirlas en vivo. El público será testigo del proceso creativo y conocerá también el resultado de este encuentro textual.
A través de 75 voces femeninas, la obra Los Fines recorre la diversidad de los confinamientos y analizan 2 escenarios que vivimos colectivamente. El primero, cómo sobrevivir al encierro, las afectaciones a la economía y las convivencias forzadas. Y el segundo, cómo nos imaginamos que será el final de la pandemia y cómo nos preparamos para nuestra reinserción social. Este montaje forma parte de la cartelera virtual de la Dirección de Teatro. El fin de las cosas nos acerca. No sabemos qué queremos. Sabemos que no queremos. Y precisamente hablando de las afectaciones económicas, esta tarde Jacobo Dayan nos habla sobre el desempleo que ha aumentado considerablemente durante este confinamiento y esta crisis sanitaria. Buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes. La pandemia ha generado la pérdida de empleo de más de 1 millón de personas en nuestro país y un número no menor ha visto reducido su ingreso. Esto coloca las cifras de personas en búsqueda de empleo por encima de los 2.8 millones. A la compleja situación de buscar empleo en un entorno de recesión, se suman exigencias como la de presentar un comprobante de que no se está infectado, colocando la carga económica adicional por el pago de la prueba a quienes buscan empleo y no tienen recursos. El presidente habla como gran logro la creación de 67,000 empleos en agosto. A este ritmo se requieren más de 3 años para la recuperación del empleo, esto sin contar quienes vieron reducidos sus ingresos. Ya la CEPAL había advertido que se incrementará la pobreza en toda América Latina y especialmente en México, que pasaría del 11% a casi el 16% tan solo este año. Es urgente buscar medidas para reducir este impacto. Lo propuesto por el gobierno es claramente insuficiente. Hay propuestas como la de un ingreso básico universal, que no se ha discutido en el legislativo, y apoyos a pequeñas y medianas empresas de manera generalizada. El golpe sanitario y económico ha sido brutal. Es momento de cerrar filas entre el sector económico privado y el Estado para encontrar soluciones reales a este gravísimo problema. Buenas tardes. El panorama no es alentador en este tema, pero siempre es importante buscar el equilibrio, así es que vamos con el equipo de No Memes para reír un poquito esta tarde. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Ay, una disculpa. Me informan que ya volvimos a interrumpir a la UNAM Responde. No era nuestra intención, pero bueno, pues ya que, miren, y como ya interrumpimos, pues vamos directo con este mini fragmento de No Memes cargado de tecnología. Y si se pican, pues los vemos el lunes a las 9:15 por este canal o en YouTube cuando ustedes quieran. Derecho a la salud y comercio electrónico son temas que abordaremos después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Continuamos aquí en la UNAM Responde y enseguida tenemos otro reportaje que nos han preparado los reporteros de En Trending sobre el comercio electrónico o el llamado e-commerce, que bueno, se ha incrementado considerablemente durante todas estas semanas precisamente para que muchísimas familias subsistan económicamente. Vamos con los detalles. Durante este 2020 en México se ha incrementado en un 40% el comercio por Internet, también llamado e-commerce. La pandemia provocada por el coronavirus nos ha mantenido en una cuarentena prolongada y los negocios optaron por unirse a vender sus productos a través de Internet, algunos con servicio a domicilio, una estrategia que sin duda ha sido gracias al mundo cibernético. El e-commerce funciona como un intercambio de productos o servicios a través de Internet, ya sea desde aplicaciones o sitios web,
y debido a que es un servicio accesible desde nuestros hogares, con pagos seguros y envíos a domicilio, por esta razón es que creció tanto su demanda. Al estar en el confinamiento, permitió que muchos pudieran continuar comprando, pagando y manteniendo sus negocios. Encontré en el comercio electrónico una oportunidad de negocio para mí y para otros emprendedores. Es por eso que desde hace 2 años soy consultora en la materia y al día de hoy asesoro varios proyectos de comercio digital. La pandemia que vivimos actualmente provocó que en México el comercio electrónico creciera en meses lo que estaba pronosticado para los próximos años. Esto trajo beneficios tanto para mí como para mis clientes, pero también para otras personas que están incursionando en el comercio electrónico. Se ha visto un gran incremento en el tráfico hacia las tiendas, en las compras, en la demanda, pero también muy seguramente en las oportunidades de negocio para muchas otras personas. La firma especializada en el marketing de compras InStore Media México realizó un estudio cuyos resultados reflejan que hay más de 88 millones de personas utilizando Internet, alrededor de 8 horas diarias. 5 de cada 10 hacen uso del e-commerce y actualmente la categoría de alimentos y productos de limpieza son las más demandadas. La venta de abarrotes, despensa, frutas y verduras aumentó un 300% su demanda. Juntos decidimos emprender un negocio de hamburguesas al carbón con temática de Game of Thrones. Debido a la contingencia por COVID-19, estaremos dando servicio a domicilio y servicio para llevar. Gracias a ello, es posible ahora que hayamos podido implementar toda nuestra estrategia de publicidad, desde el nombre, logo, así como ahorita nos hemos estado ayudando de redes sociales y el e-commerce. Nos hemos posicionado nuestro negocio en tu negocio de Google y también hemos creado las redes sociales de Facebook, Instagram y tenemos el servicio a nuestros clientes por medio de WhatsApp. ¿Pero qué pasará con el comercio electrónico cuando la pandemia finalice? Se espera que el 49% de personas entre 16 y 64 años de edad continúen comprando con más frecuencia, pero en países como India, Sudáfrica, Brasil y Filipinas, el porcentaje será todavía mayor. Sin embargo, aunque el e-commerce es una herramienta en crecimiento y presenta un porcentaje bajo en el uso por parte de los mexicanos, la necesidad de utilizarlo dentro y fuera de esta crisis sanitaria contribuye a mejorar la economía del país y de sus pequeñas y medianas empresas. Y seguimos con las cápsulas que nos presenta semana a semana la Coordinación de Humanidades, en donde reflexionan sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Esta tarde toca el turno a la periodista, comunicóloga y académica de nuestra universidad, la maestra Giselle Cosío. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Mi nombre es Giselle Cosío Colina, soy académica en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y trabajo en el Departamento de Difusión Cultural. Bueno, pues ojalá que cuando se abran las puertas, se abran de par en par. Que las humanidades nos alcancen para salir más humanos y más solidarios de esta crisis. Creo que las humanidades y las artes han permitido a muchos mexicanos, a quienes tenemos el privilegio de permanecer en el confinamiento, de sobrellevar esta etapa porque son disciplinas que nos ayudan a tramitar emociones, a identificarnos, a producir esperanza ante la incertidumbre y nos recuerdan que a veces la realidad supera la ficción. Si la lectura es una práctica encarnada en gestos, en espacios, en costumbres, y es por supuesto un proceso histórico inscrito en un contexto, como diría Roger Chartier, creo que esta pandemia, con espacios de lectura desde el confinamiento, por ejemplo, producirán nuevas miradas a los textos, nuevas formas de apropiación a los mismos, y esas lecturas derivarán a su vez en la creación de escritos que refresquen esos campos del conocimiento establecidos, que apunten a la construcción de un sentido más humano. Sobre el nuevo nosotros, me gusta pensar mucho en ese nuevo nosotros para no aludir a esta llamada nueva normalidad, porque creo que es un oxímoron que niega lo complejo del mundo, ¿no? O sea, si es nueva, creo que no puede ser normal. Lo que hemos tenido por normalizado hoy está forzosamente en cuestionamiento. El nuevo nosotros en lo individual y creo que con esfuerzos colectivos debe apuntar a romper con lo establecido porque hoy está normalizada la violencia, la desvinculación con la naturaleza, la preeminencia de la economía, la individualización, por mencionar algunas, ¿no? Pero si se resurge con un nuevo nosotros de esta crisis, creo que será posible renombrar al mundo, reconciliarnos con el otro,
con su complejidad, permitiendo abordar así la realidad como un nuevo punto de partida que genere, espero, una cotidianidad por lo menos más amable. Teodoro Adorno sentenció que no sería posible escribir un poema después de Auschwitz. Creo que lo que se produzca en el campo de las humanidades y las artes durante y después de esta pandemia incluirá la huella de esta crisis. Es inevitable que eso pase, ¿no? El lugar donde trabajo, la Biblioteca Nacional de México, como guardiana de la memoria escrita del país, será forzosamente la depositaria de las producciones intelectuales escritas que se produzcan en esta pandemia y que serán fruto de la reflexión de tiempos de incertidumbre, ¿no? Que quedarán ahí disponibles para que las generaciones presentes y las generaciones futuras las lean en un nuevo contexto, en un nuevo espacio, y que producirá forzosamente reflexiones distintas, pero creo que en el mejor escenario favorecerán a la sociedad, ¿no? Creo que el nombrar la realidad permite crearla, por lo que un nuevo nosotros es la oportunidad de hacer comunidad para lograr fortalecer ese vínculo con el semejante. Creo que la UNAM ha sido ejemplo constante de ello y espero de verdad que esta crisis le permita demostrarlo una vez más. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Siempre hay alguna reflexión positiva del lado de los especialistas del área de las humanidades de nuestra universidad que debemos considerar. Y bueno, esta tarde seguimos también reflexionando y aprendiendo el tema de la salud desde otros escenarios. Por ello me da mucho gusto retomar nuestra conversación con el doctor Guillermo Estrada Adán, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Doctor, hablando precisamente en este tema del derecho a la salud en busca del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos que habitemos, me parece, prácticamente cualquier país, ¿cómo hacer o cómo lograr, cómo ayudar para que todas estas condiciones socioeconómicas que no siempre parecen o resultan favorables no sean un impedimento para lograr que este derecho se cumpla? Desde luego necesitamos de imaginación y de optimismo y de mucho esfuerzo, no solamente de las autoridades, sino de todos. En este curso en el que convocamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que de alguna manera le pedimos a especialistas de distintas áreas, uno de los retos es justamente cómo miramos, cómo salimos, cómo vamos hacia adelante. Una colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas decía ayer que la pandemia, esta emergencia sanitaria, lo que nos permite es una oportunidad para pensar cómo mejoramos el derecho a la salud, el disfrute del máximo nivel posible en aspectos como nuestro cuerpo, nuestra vida social, etcétera. Y ese es el gran reto. Ahora, es un reto que no es necesariamente fácil ni unidireccional. Necesitamos convocar y convocarnos a dialogar para saber de qué mejor manera construimos este nuevo diseño. Otro colega, por ejemplo, del instituto también decía, lo cito a Pablo Larrañaga, que es cierto, el contexto de pandemia hace evidente el tema de las desigualdades estructurales. Ahora prácticamente todas las familias, todos los niños y las niñas deberán tener un iPad o acceso a televisión. No obstante, tenemos una brecha digital terrible. Es decir, no tenemos buen acceso a Internet en el país, hay regiones donde no se tienen estos aparatos. No obstante, hay que verlo positivamente, decía este académico, porque quizás sea el momento de acortar esa brecha si al final tomamos medidas oportunas. Necesitamos otra vez dialogar, sentarnos, escucharnos, los que de alguna manera pueden decir algo, y de ahí tratar de dialogar también con el gobierno para crear las mejores políticas públicas que nos ayuden a salir no solamente de esta pandemia, sino a salir bien de esta pandemia. Mencionas este curso que se está impartiendo ya en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, titulado El Derecho Humano a la Salud en el contexto de la pandemia del coronavirus COVID-19. Y bueno, ya están ahí, ya se está impartiendo, por supuesto, de forma virtual. No están ahí los estudiantes, pero ¿por qué no nos platicas lo importante que es tener este tipo de actividades para, digamos, aprovechar la pandemia y al mismo tiempo reflexionar, pero también ir teniendo una guía, mostrarle a los estudiantes que actualmente se están preparando
este tipo de temas porque es importantísima la información también en este tema. Como saben bien, en la universidad no solamente nos preocupamos por hacer investigación, sino también por hacerla llegar a estudiantes de distintas edades. Teníamos que responder desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo hemos hecho ya de muchas maneras, hay una serie de opiniones técnicas que están enfocadas a la COVID-19 y que están, por supuesto, disponibles en Internet, pero también teníamos que responder a partir del diálogo multidisciplinario. Así que convocamos a más de 20 académicos y académicas de distintas disciplinas. Por ejemplo, hay gente del Instituto de Filosóficas, del Instituto de Investigaciones Sociales, de Económicas, por supuesto gente del Instituto de Jurídicas que no necesariamente tiene formación jurídica, además de algunos funcionarios o de otras instituciones como el Colegio de México, a pensar justamente cómo, teniendo como centro el derecho a la salud, podríamos advertir escenarios difíciles y rutas de salida. Así que estamos en esa tarea de difusión y de formación con los estudiantes y a través de este diálogo que seguramente saldrán conclusiones muy interesantes. Es el trabajo colectivo al cual estamos llamados a hacer en complejos fenómenos como los que nos está tocando vivir ahora. Son 8 sesiones, desde luego quisiéramos más porque se nos quedan algunos temas, pero también nos dedicamos a la innovación farmacéutica, saber qué va a pasar, por ejemplo, con la vacuna, cuáles son los retos de la regulación sanitaria en nuestro país, por supuesto en el mundo, pero particularmente en nuestro país, o cómo también la inteligencia artificial está consiguiendo tener un lugar privilegiado, o cómo puede ayudar también a mejorar el goce del derecho a la salud en el contexto de la pandemia. Y terminaremos con una mesa en donde justamente lo que miramos es el futuro, hacer un poco de prospectiva y saber hacia dónde podríamos caminar, no solamente la academia, sino junto con la sociedad, hacia dónde podríamos caminar para tener mejores insumos, mejores bienes, mejores servicios sobre el derecho a la salud en nuestro país, pero también en nuestra región. Hablas de la academia, de la investigación, de la docencia al mismo tiempo, y me parece muy importante resaltar que es una participación constante y a todos los niveles. También en el primer bloque te referías a lo que hacen, por ejemplo, las organizaciones internacionales y estas normativas que ya están establecidas. Considerando y teniendo como escenario la situación actual, ¿cuál es el papel que debieran o que están jugando todos estos organismos? Hay uno del que hablamos todos los días, que es la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. ¿Cómo se logra este equilibrio entre organizaciones internacionales y las normativas nacionales de cada país, en nuestro caso particular de México? Ese es un reto teórico, pero también sobre todo es un reto práctico. A ver, lo que advertimos lo que hemos advertido es que las posiciones de los estados no son homogéneas. Y claro, hubiéramos querido quizá una noción de gobernanza global muchísimo más homogénea en el mundo, que alguien nos dijera hacia dónde mirar, qué hacer, qué tipo de políticas públicas tomar, cómo reaccionar. Y en cambio tenemos posiciones tan distintas en Europa, en el norte de Europa, en Estados Unidos o en Brasil o en México y Argentina. Por lo tanto, a ver, sí es cierto, la Organización Mundial de la Salud es la organización referente en temas de salud, pero no deja de ser una organización de tipo de cooperación internacional, es decir, reúne de alguna manera los esfuerzos de los estados para prevenir epidemias o pandemias o para reaccionar de la mejor manera posible. Y dentro de las facultades que tiene la Organización Mundial de la Salud es emitir recomendaciones en estos contextos una vez que se ha declarado una emergencia sanitaria. Y es lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, emitir recomendaciones. Pero el lenguaje en estos aspectos es fundamental porque son eso, recomendaciones, los estados pueden o no acatarlas y es justamente lo que tenemos. Habría que pensar a futuro, otra vez, Rosa, de cómo imaginamos un mundo gobernado desde otras perspectivas y en donde el discurso de los derechos humanos, el derecho a la salud sea fundamental,
para las eventuales decisiones que puedan tomar los gobiernos. Ese es el gran reto y el desafío que tenemos ahora. Pues esto me lleva a la siguiente pregunta, digamos al siguiente nivel, no hablando de lo internacional y de lo global, sino lo que ocurre en nuestro país, pensando precisamente en qué lugar ocupa, cómo se aplica, cómo se defiende este derecho a la salud, pensando por supuesto desde el punto de vista de los gobiernos, pero lo que sucede, por ejemplo, actualmente en hospitales, en este personal de salud que, digamos, son quienes se ven en esta línea, que son quienes tendrían que aplicar o no esta posibilidad de bienestar a los pacientes por COVID-19. ¿Qué sucede en este tema y en este escenario, doctor? Una vez que hemos de alguna manera superado este entorno individual, personal, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a la familia, nuestro entorno, tendríamos que pasar justamente a otro nivel en el ámbito nacional, y es estar muy atentos de lo que está pasando, como yo sé que muchas organizaciones de sociedad civil lo han estado haciendo, por ejemplo, en el tema de personas en situación de movilidad. Era muy complicado estar en ciertos lugares donde ya de por sí hay hacinamiento, o en personas privadas de la libertad, o en personas que simplemente acuden a los hospitales por una atención, por supuesto relacionada con la COVID, o también, Rosa, no perder de vista que el sistema hospitalario y el tema de la salud fuera de la COVID-19 se ha retrasado, es decir, intervenciones quirúrgicas que se han pospuesto, los profesionales de la salud abocados a una emergencia de esta naturaleza. No podemos perder de vista que el derecho ahí sí nos puede ofrecer vías de exigencia a las autoridades. Por eso tendríamos que estar muy atentos y, llegado el caso, llegado el momento, incluso activar la vía jurisdiccional para que las autoridades protejan nuestros derechos con base en los estándares y en las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales. Me gustaría que habláramos un poquito más precisamente de esta exigencia, de cómo podemos, digamos, los ciudadanos exigir este derecho, cuáles son las herramientas que tenemos, cómo se logra, cuáles son las vías. Por supuesto, tendríamos la posibilidad de acudir a los tribunales en distintos lugares del país, pero particularmente tenemos el juicio de amparo, que nos va a permitir protegernos de que el derecho a la salud, tanto de fuente internacional como de fuente nacional, sea aplicado por las autoridades. Viene el tema, por ejemplo, insisto, de la vacuna. Necesitamos adelantarnos, saber que necesitamos adaptar nuestro sistema regulatorio para que justamente en cuanto llegue la vacuna no tenga impedimento legal, y que sean, como lo dice la observación general número 14 del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sea una vacuna de calidad, es decir, un bien de calidad. Pero eso necesita adaptarse en nuestro sistema jurídico para que justamente pueda recibirlo. Y en dado caso que no, en esto el derecho es la herramienta por excelencia para ayudarnos a conseguir aquello que no se consigue por vía normal. Bueno, activar los medios jurisdiccionales para que sean los jueces quienes en última instancia nos ayuden a la aplicación efectiva del derecho a la salud. Yo sé que hay organizaciones de sociedad civil que están atentas a lo que está pasando, preocupadas por un lado, y que pueden ser ellas, desde luego el gremio de los abogados, las abogadas, quienes tendríamos la posibilidad de encauzar ante las instancias correspondientes la exigencia de una sociedad, tendríamos que decirlo otra vez, tan desigual como la nuestra. Ojalá no fuera necesario llegar a estos niveles, a estas instancias, pero bueno, en un país como los nuestros, pues las situaciones y los casos parecen ser cada vez más constantes. Doctor, ya para terminar, pues debemos hablar algo de un tema que ya nos mencionabas precisamente a partir del curso, que es cuáles son los posibles escenarios, cuáles son las posibles realidades desde la visión del derecho, pensando a partir de cómo se ha transformado con esta pandemia. Déjame insistir en esta doble dimensión, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. En el ámbito internacional tendríamos que sentarnos a pensar si, tal como está funcionando el Reglamento Sanitario Internacional y la Organización Mundial de la Salud, es justo para encontrar lo que queremos.
Desde luego son caminos largos, tensiones políticas, podemos estar en medio de Estados Unidos, China y Rusia, pero hay que sentarnos a platicar si este mecanismo de gobernanza global en tema de salud es un mecanismo idóneo y si no, ¿dónde tendríamos que apuntalar? La otra reflexión y el otro análisis está pensado para el ámbito interno. Desde luego nos tomó por sorpresa, Rosa, desde el punto de vista jurídico. Tenemos nosotros un camino que no se activó, así que tendríamos que sentarnos muy bien a pensar desde el punto de vista normativo dónde tocar, qué reglas jurídicas modificar, o si lo que teníamos y se hubiera activado hubiera sido es satisfactorio para encontrar el derecho a la salud que todos queremos. Es por supuesto una tarea particularmente de los juristas del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, nuestros legisladores se van a tener que sentar a ver muy bien si las herramientas que tenemos son sólidas y si nos bastan para pensar a futuro, pensar en otra situación que ojalá no llegue, pero que puede llegar. Cuando dices debemos sentarnos, ya lo contestaste un poco, pero es ¿quiénes debemos sentarnos? Los juristas, y en este sentido, ¿qué papel juegan las autoridades, por supuesto sanitarias, pero las autoridades federales de nuestro país? Yo te diría que los juristas no podemos solos. Por supuesto, tendríamos que sentarnos nosotros, pero sí tenemos que seguir convocando a muchas otras disciplinas académicas. Por supuesto, los profesionales de la salud deben estar presentes en la discusión, los antropólogos, quienes hacen sociología, economía, psicología, etcétera, las humanidades, por supuesto. Y luego, reunirnos con la sociedad civil y sentarnos con las autoridades. Al final será la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, las Secretarías de Salud de las entidades federativas, el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo en su conjunto, quienes son constitucionalmente y legalmente quienes pueden tomar decisiones para que esto funcione mejor, funcione con muchísimo mayor éxito en próximos escenarios similares al que estamos viviendo. Y ya nada más, ahora sí la última pregunta, no quería irme sin hacerla, es ¿se requiere una atención particular, una atención especial para todos estos grupos vulnerables o crees que se tendría que aplicar de forma general todas estas normativas nacionales e internacionales? La interseccionalidad a la que me había referido anteriormente, que mide justamente cómo en una misma persona coinciden distintas desigualdades, pueblos indígenas, mujeres, etcétera, justamente permitiría que la política pública del gobierno sea dirigida con ellas, las personas que tienen obesidad, las personas que tienen diabetes. Es un complejo, desde luego no es fácil, es una compleja decisión, pero el gobierno lo que nos tiene que decir es, vamos a ir por acá, hemos escogido esta, y ahí deben estar estas desigualdades presentes. Por supuesto, atender rápido a las personas mayores, por ejemplo, antes de otros grupos que no necesariamente estaríamos en una situación de vulnerabilidad a priori. Todas las estadísticas, todos los números que crea el Coneval y otras instituciones del gobierno deberían estar a disposición de las autoridades para que de manera transparente tomen decisiones y nos digan cómo ir atendiendo justamente a estas personas en situación de vulnerabilidad. El derecho a la salud es de todos, pero por supuesto las necesidades son distintas y habría que notar estas diferencias. Doctor Guillermo Estrada Adán, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos, por esta claridad en temas que, como te decía en un principio, no nos son muy cercanos y a veces nos parecen no solo complejos, sino alejados. Buenas tardes. Encantado, muchísimas gracias. Entonces, importantísimo el diálogo a distintos niveles, teniendo principalmente como características el optimismo y la imaginación en este tema de derecho a la salud. Y vamos con otro derecho, que es el de hacer ejercicio, y enseguida los especialistas en este tema de nuestra universidad nos dan consejos para mantenernos activos estando en casa. Hola universitarios, yo soy Angélica. En esta ocasión les traemos ejercicios para hombro y para glúteo para que en esta contingencia se pongan súper buenotes. El siguiente ejercicio, en la misma posición, vamos a llevar de manera alternada nuestros brazos hacia la punta de nuestros pies, sin flexionar nuestras rodillas, sin flexionar nuestros codos. Esto lo vamos a realizar durante 10 ocasiones para cada brazo y al terminar vamos a descansar
y vamos a repetir el ejercicio durante 3 ocasiones más. Pumas, recuerden que si quieren consultar más ejercicios, los pueden encontrar en deporte.unam.mx. Con estos consejos y con todos los que escuchamos a lo largo del programa, terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Sigamos cuidando nuestra salud, sigamos atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos por nuestro bienestar y también por el de los demás. Recuerden que seguimos escuchando sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Nuestra retransmisión hoy a las 6:30 de la tarde y mañana completamente en vivo a las 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.